un excelente día en el Señor. El día de hoy, escudriñando las Escrituras, y hagamos una oración. El tema de hoy, en tiempos de hambre, en tiempos de destrucción. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas esta reflexión que tendremos en el escudriñar tu palabra, y sabiendo que en medio de tanta adversidad tenemos la grande promesa de bendición. En el nombre de Jesús, gracias porque lo tomamos de un libro en el cual una persona sufre demasiado, pero también es honrada y glorificada y exaltada por ti. Y te lo agradecemos, porque si lo hiciste con él, lo puedes hacer también con cualquiera de nosotros o quien pueda estar pasando alguna adversidad. En Cristo, gracias. Amén. Decía yo el día de hoy, en tiempos de hambre, en tiempos de destrucción. Y el pasaje donde lo quiero sustentar, este estudio o reflexión, está en el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 22, pero quizá debería de leer otras porciones. Pero dice así, dice: de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás, de las fieras del campo. Pero dice: de la destrucción y del hambre te reirás. El libro de Job es una historia bíblica en la cual pues nos habla del padecer, del sufrimiento, de lo que podemos nosotros o cómo podemos nosotros actuar en medio de tanta necesidad. Hablar de circunstancias difíciles, de crisis, tanto económicas, sanidad, etcétera. ¿Qué ejemplo sino el de un hombre llamado Job? Job, dice la Escritura, que fue atacado en lo físico. Si lo vemos en lo físico, su enfermedad; en lo material, sus bienes, su casa, sus hijos. Perdió todo, perdió todo. Lo único que le quedó fue su mujer, que inclusive le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Eso dice la traducción de la versión 1909, 60. La versión de 1909 establece y dice: bendice a Dios y muérete. Que algunos dicen: me gusta más esta, me gusta más la otra. En las dos versiones se establece que la mujer de Job le dijo: muérete. En esa desesperanza, en esa adversidad, y le dijo Job, ¿verdad? Dice: de lo bueno nos gozamos y regocijamos. Estoy parafraseando. Pero de lo malo, ¿qué? ¿No diremos que viene de parte de Dios? Dije que estoy parafraseando lo que Job dijo. Dios bendice dando, Dios bendice quitando. Fue lo que trató de decir Job. Pero dice la Biblia de que el hambre te reirás. El hambre tipificada como problemas, como angustia, como adversidad, como enfermedad, como pobreza, como escasez, como maldición, etcétera, etcétera. La Biblia nos presenta el hambre como parte de un sufrir, pero por el otro lado, cuando nos dice que saciará nuestra alma hambrienta, significa de una serie de beneficios que Dios nos da. Pero ¿en qué momento? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo dijo esta frase? Lo dijo Elifaz, un amigo de Job, al cual le pidió Dios, por el cual le pidió Dios que orara cuando es restaurado Job. La Biblia ahí nos enseña y nos dice que tuvo él que orar por sus amigos que vinieron a consolarlo, pero las palabras de consuelo eran: pecaste tú, pecaron tus hijos, hubo maldad, hubo engaño, etcétera, etcétera. Lo culpaban y él mantiene su integridad. Pero en ese concepto, Elifaz le dijo todo este tipo de frases. Respecto a su enfermedad de la salud, usó frases como la que voy a participarles cuando les dijo, dice versículo 18, porque quien hace la llaga, él la venda, dice, refiriéndose a su enfermedad. Dice: si Dios te puso esto, también te va a sanar. Y dice: en 6 tribulaciones te librará, y aún en la 7ª, dice:
no te tocará el mal. Y así. Pero en el versículo que estamos reflexionando y meditando, el 22 dice: de la destrucción y del hambre te reirás. Parafraseándolo, de la crisis, de la adversidad, de tu problema, te vas a reír. La Biblia nos enseña que Jesús a sus discípulos les dijo: la tristeza se convertirá en gozo. Sabía que se iban a entristecer cuando fuese sacrificado. Sabía que cuando lo tomasen, ellos se iban no solamente a asustar, sino que se iban a esconder, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20 y capítulo 21, que se escondieron por causa de los fariseos y de los escribas o de los judíos. Cuando Jesús traspasa ya las puertas después de haber resucitado, dice que se paró junto a ellos y les dijo: paz a vosotros. Y después de que les volvió a repetir paz a vosotros, dice el Evangelio que les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero les dijo primero: la tristeza se va a convertir en gozo. No nos está diciendo que no habrá adversidad. Lo he testificado mucho con lo que dice la Escritura. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando dice de la destrucción y del hambre te reirás, aparentemente causa estragos. Tiene 6 meses que un servidor está bajo tratamiento. Inicié con una caída de una escalera, fue algo sencillito, una pequeña abertura de esas escaleras de aluminio, me dio un golpe, pero eso fue suficiente. Mal cuidado, tuvieron que llegar al momento de decirme: o le hacemos una limpieza mecánica, cirugía, o en su defecto le amputamos su pie. ¿Y hasta dónde? Y me dijeron: arriba de la rodilla. Y le dije al Señor: lo que tú decidas. Y yo, viendo la circunstancia de otros, yo decía: no quiero que mi familia sufra, no quiero que padezcan. Yo pensé en mi familia, lo menos era, y dije: ¿saben qué? Que me corten. Inclusive usé una frase: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero vinieron allá, quien sabe de esto, y me dijeron, por lo menos una sobrina le habló a mi hijo y le dijo que no le corten su pie a mi tío. Y yo dije: ok, lo voy a tomar como una señal de Dios, quiero obedecer a Dios. No, era un deseo de ella, sí, pero el otro lado fue un amigo y estaba afuera y dice: no, que no le vayan la palabra fue que no le vayan a mochar su pie. Entra mi hijo y me dice: papá, me dice Sarita esto, y no, le dijo: ok, limpieza. Pero casi me quitaron todo lo que cubre huesos, tan es así que quedó expuesto el hueso y el tendón. Pero de ahí fue una serie de cuestiones. A mí cuando me dicen: es que Dios sana la herida, yo sé lo que es sanar una herida, lo he vivido, sé lo que es revolcarse por el dolor. Pero la Biblia, nosotros, cuando veo yo a Job, dije: probable que él sufrió y padeció lo mismo, pero siguió aceptando y confiando en el Señor. Y como Pablo lo dice en otra en sus escritos, ¿no? Ya no vive yo, mas Cristo vive en mí. Y recuerdo en alguna ocasión cuando me empezaron a hacer una limpieza, yo me revolcaba y decía: Dios, y cuando empezaba a decir ayúdame, vino a mi mente y dije: creo que sufriste mucho más de lo que yo estoy padeciendo que yo, pero ni aún con esto podría pagarte todo lo que hiciste. Claro, eso alentó mi corazón, pero no fue suficiente. Entonces, en las necesidades o crisis, ¿cuál es nuestro primer impulso? ¿Cuál fue nuestro primer impulso? ¿Quieren que les diga una cosa? Cuando me dijeron: necesitamos hospitalizarlo, mandé a llamar a mi padre, 92 años, y le dije: papá, ora por mí. Sé lo que significa la oración de un padre. Sé lo que significó la oración de Jacob respecto a sus hijos. Y ahí tienen a mi papá delante de los doctores, haciendo oración y pidiéndole a Dios. Y también eso fue como una señal: Señor, porque hablaban ahí ya en ese momento, hay que amputar. Y mi padre dijo: yo te ruego que le permitas que no le corten su pie a mi hijo.
La Biblia nos enseña que en los tiempos de crisis tenemos que acercarnos a ese Dios. Por eso te digo, destrucción, y algunos dicen, ay, destrucción. Sí, querían destruir mi cuerpo en ese sentido, desde el punto de vista médico, porque era parte de una sanidad que pudo ver resultado. Pero en esas circunstancias tomé una decisión, ok, limpieza mecánica, adelante. Como dicen los jóvenes, va. Pero de ahí todo un proceso. Y he visto que Dios, como me dicen la doctora, tendón nuevo, pastor. Ya se cubrió vascularización, o sea, esas pequeñas venitas que se pegan a los huesos y todo este tipo de cuestiones, ya lo tiene. Es nuevo, Dios se lo dio. Y ahí agradezco porque efectivamente hoy me conmueve dentro y ustedes creen que voy a llorar, pero es de alegría, de gozo. Ahora sí que como dicen, me estoy empezando a reír de la destrucción, de la crisis o del hambre. El hambre tipo y figura de necesidad, adversidad, problemas. Sí, para ir a las curaciones, el tiempo, hay que estar ahí, hay que tener paciencia. Pero gracias a Dios, ahorita me dicen no ponga su pie en el piso porque su piel es más delgada que la cáscara de una cebolla. Una presión, un movimiento fuerte puede rasgar y puede provocarnos algún problemita. Así es de que por favor, pastor, cuídese, me dicen, cuídese. Pues lo estamos haciendo en ese amor al Señor porque son indicaciones. Dios ya también les ha dado a ellas la capacidad, a las doctoras, enfermeras, les ha dado la capacidad de llevarnos para una bendición. Conclusión, cuando dice del hambre y de la destrucción te reirás, pues nos está diciendo que tenemos que tener esa actitud de depender de Él, confiar en Él, acercarnos a Él, esperar en Él. Y todos los días oro por quien me está atendiendo, todos los días pedimos por la iglesia, todos los días oramos por las necesidades que nos piden que nosotros intercedamos, todos los días, porque sabemos y creemos y queremos que los hermanos y las hermanas se rían de la destrucción y se rían del hambre. Hambre entendida desde el punto de vista material, espiritual o físico, ya lo comentaba. No solamente desde el punto de vista físico, alimentos, no, de todas esas cuestiones que en crisis llegan a venir. Vamos a orar. Si quieres recibir a Jesús, si quieres recibir a Jesús, dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te ruego, Padre, que todas esas bendiciones que están declaradas en la Sagrada Escritura y por las cuales en la cruz tú sufriste, sean sobre mi vida, sean sobre mi familia, sean sobre mi hogar, sobre mi trabajo, y abre las puertas de bendición y cierra todas esas puertas de maldición. En el nombre de Cristo yo puedo decir que Dios Padre, soy salvo y gracias porque con el poder de tu Espíritu Santo mi vida será conducida a la eternidad. Gracias, amén, amén, amén. Ahora oremos por las necesidades. Señor Jesús, hay quienes están pasando por adversidades, por problemas, pero confiamos plenamente en ti. La Escritura nos enseña muy claramente y nos dice el libro de los Salmos que clamamos y tú nos oyes y nos libras de todos los temores, de todas las angustias. También nos dices por medio del apóstol Pablo que en todas las cosas somos más que vencedores, y por medio de Isaías nos dices que no tengamos temor, no nos intimidemos, porque tú eres nuestro Dios que está con nosotros, que siempre nos ayudarás, siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Ahora, luego entonces, en esa bendición, nosotros caminamos en toda esta semana. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Te invitamos a que nos envíes tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que veas el resto de nuestros programas, como Casa Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle clic al botón de la campanita y suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.
Thank you.